de restauración, admisión, eso no lo podemos ignorar. Dice, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida entre los muertos? No, hermanos, cuando Israel, hermanos, reconozcan a Jesucristo, el gran poder de Dios y el bautismo del Espíritu Santo sobre una nación judía, se van a levantar, hermanos, como jamás los gentiles lo hicieron, hermanos, para predicar el evangelio en el mundo. Esa prédica, hermanos, va a sonar, va a sacudir el mundo, hermanos. El mundo va a ser sacudido por la prédica, hermanos, de estos dos testigos. Esa iglesia judío-gentil que va a existir en los días de la gran tribulación, hermanos, cuando usted y yo ya no estemos, porque la iglesia gentil tiene que ser arrebatada, usted y yo tenemos que desaparecer de escena para que entre en función lo otro. Entonces dice la palabra de Dios, hermanos, que ¿qué será su admisión? Dice, sino vida entre los muertos. Oigan cómo lo dice la palabra. Luego dice en el versículo 16, si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Como quien dice, hermanos, cuando el pueblo judío comenzó con Abraham, y esa raíz era santa. Y si ese pueblo fue santo en su inicio, también lo tendrán que ser las ramas, aunque algunas ramas tengan que ser desgajadas por su desobediencia. Ya me comprenden, hermanos. No ha desechado Dios a su pueblo en ninguna manera. Sigo leyendo, dice, hermanos, verso 16 dice, si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Verso 17, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, ahora le habla aquí a los gentiles, ustedes, tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas. Ahí está. Fueron arrancadas las ramas, que es el pueblo judío, cayeron, hermanos, para que usted fuese injertado ahí. Y dice, y tú siendo olivo silvestre, has sido injertado en su lugar, en lugar de ellas, dice, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. No te jactes, dice Pablo, como dice, si tú eres un gentil, no te sientas creído, que no se te meta la soberbia, porque si estás aquí dentro de esta gracia, no es porque te lo merezcas, sino porque Dios ha tenido misericordia y quiere salvarte. Luego dice, hermanos, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino a la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. No hay que sentirse importantes, hermanos. No es que usted diga, nosotros valemos más que los judíos. Tenga mucho cuidado, no es así. Dios no ha cambiado. Y deténgase aquí. No pierda aquí donde estamos leyendo, ponga el dedo ahí y váyase al versículo, al capítulo, siempre en el mismo capítulo donde estamos, lea el verso 1 para que ustedes vean cómo piensa Dios. Versículo 1 dice, estamos siempre en el capítulo 11 de Romanos, verso 1, dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? ¿Y qué contesta? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham y de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿Qué le parece, hermanos? No quiero seguir leyendo esto, hermanos, porque esto es muy bonito. A mí me gusta mucho leer esto, pero estamos ahorita en otro tema. Y solo quería recalcar, hermanos, que Dios a su pueblo jamás lo ha desechado. Dios siempre ha amado a su pueblo de Israel. Y aunque se han endurecido, y aunque Dios, hermanos, los está provocando a celos, aunque Dios los está tratando, el corazón de Dios está ahí todavía. Dios ama a su pueblo. Y vean, hermanos, como dice acá, sigamos leyendo. Quiero volver otra vez a leer el verso 19, que donde estábamos leyendo. Dice, pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas. Porque no creyeron en Jesús, no creyeron en el Mesías, hermanos, por eso fueron desgajados. Dice, bien, por su incredulidad fueron desgajadas. Dice, ahora, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Aquí el mensaje es para la iglesia gentil, hermanos. No tiene ningún motivo, hermanos, para sentirse más que nadie. Al contrario, agradecido y humillado, hermanos, que Dios le tenga tanta gracia. Porque si Dios dice no perdonó a las ramas naturales, ¿qué dice? A ti tampoco te perdonará. Como que dice, ¿y qué corona tienes? ¿Te crees tú mejor que Israel? Pues no eres mejor que Israel. Y si Dios no perdonó a Israel, tampoco a ti te va a perdonar. Dios es igual, es justo. Ahora sigo leyendo, hermanos. Dice Pablo en el verso 22, mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad con aquellos que cayeron, los judíos, más la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. ¿Tan clara la palabra de Dios, verdad, hermanos? Clara la palabra. Sigo leyendo, dice, verso 23, y aún ellos, los judíos,
si no permanecieren en incredulidad, ¿qué dice? Serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Otro pasaje, ¿qué le parece, hermanos? ¿Verdad que es clara la palabra que Dios va a volver a injertar a Israel otra vez en su propio olivo, en su propia raíz? ¿Y qué va a pasar, hermanos, cuando Israel sea puesto otra vez dentro de su propio tronco y vuelva a ser otra vez a su mero lugar donde es? Y esté ya, hermanos, en esa relación perfecta con Dios y deje de pelear con Dios y entienda y reconozcan a su Cristo, al Señor, al Salvador del mundo. Oigan, hermanos, aquí va a suceder algo. Esto va a temblar, hermanos. Esto va a ser tremendo. La reconciliación entre Dios y su pueblo, hermanos. Imagínense, hermanos, qué gloria, qué va a pasar en este mundo, hermanos. Algo va a suceder. Pero sigo leyendo, dice, hermanos, poderoso Dios dice para volverlos a injertar, verso 24, porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuisteis injertados en el buen olivo, cuanto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo. ¿Verdad que es clara la palabra, hermanos? Israel será injertado de nuevo en su propio olivo, hermanos, y eso está cerca. Aquí comienza, cuando eso suceda, comienza el conteo de la última semana de Daniel. Pero quiero seguir leyendo, verso 25. Porque no quiero, hermanos, ahora Pablo le habla a la iglesia gentil, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Le llaman un misterio Pablo, misterio que dice que no cualquiera lo entiende. No quiero, hermanos, dice que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, o sea, durante un tiempo, 2000 años. No lo ha desechado Dios, solo lo ha endurecido por 2000 años para poder salvarlo a usted. Eso fue lo que hizo Dios. Lo endureció para salvarlo a usted. Pero no es, hermanos, que Dios lo ha desechado en ninguna manera. Dios no ha desechado a su pueblo judío. Luego dice, hermanos, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros, dice, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, dice, hasta que haya entrado, ¿quién? La plenitud de los gentiles. En otras palabras, hermanos, hay un número contabilizado de la gente del mundo, hermanos, que tienen que entrar a la salvación. Están contabilizados, hermanos, ténganlo seguro. Cuando entre el último, hermano gentil, que se tenga que salvar en esta tierra, se lleva al Señor a la iglesia. ¿Qué objeto tiene, hermanos, que la iglesia siga predicando el evangelio cuando ya no hay ningún otro para salvar? ¿Verdad que no tiene ningún objeto? Imagínense, hermanos, que nosotros hoy prediquemos, que yo predique en esta mañana, y aquí en esta mañana hay alguien, hermanos, que no ha entregado su vida a Jesucristo. Si es uno de los gentiles, que para completar el número, supongamos que usted fuera el último, y usted esta mañana cree en el mensaje del Señor, y viene a los pies de Jesucristo, ya no hay más trabajo que hacer en esta tierra, se acabó la misión. Quizás solo va a haber tiempo para que se prepare, para que conozca, para que se bautice y cumpla con las otras cosas, y la iglesia, hermanos, se va inmediatamente después. Ya no tiene más objeto. ¿Qué objeto, hermanos, tiene de seguir prolongando nuestra existencia aquí en esta tierra? La iglesia tiene una misión, hermanos, cumple su misión, tiene que irse, no tiene que hacer otra cosa aquí. No es bueno ni es nada grato, hermanos, vacacionar en este mundo. Nosotros anhelamos una patria mejor. Estamos anhelando, hermanos, una patria celestial y queremos ir allá. Pero mientras eso sucede, hermanos, nosotros tenemos que predicar el evangelio y se tiene que completar los gentiles. Y nosotros estamos predicando, hermanos, por eso predicamos y nosotros nos esforzamos, hermanos, porque nuestro mensaje, porque esta palabra, quizás en la religión, muchas religiones no hacen eso, muchas religiones cristianas no hacen eso, pero ellos que hagan su trabajo, saber qué estarán haciendo, pero nosotros vamos a hacer el nuestro. Esta palabra la vamos a publicar por el diario, por la prensa, por la radio, por todas partes, y eso estamos haciendo, hermanos. Y salimos por las calles, de casa en casa, y no vamos a dejar de hacer esto porque esta es la señal de la iglesia verdadera. Tenemos que hacer esa misión, tenemos que transmitir este mensaje, y ojalá que Dios nos diera el privilegio, hermano, de poder transmitirle, hermanos, esta revelación a los, como que dice, nosotros fuéramos el relevo. Ojalá pudiéramos entregarle, hermanos, esta revelación al pueblo judío y decirles, aquí está la revelación, úsenla bien. Ojalá que Dios nos use, ojalá que tuviésemos esa dicha, hermanos, de poder entregar, hermano, la revelación de la palabra a ese remanente que tiene que vivir la gran tribulación, porque le esperan días duros. Y aquí estamos, hermanos, transmitiendo un conocimiento y una revelación, hermanos, que Dios nos ha dado en su infinita misericordia, porque Dios no ha cambiado, porque Dios es misericordioso, porque Dios está con nosotros, porque aquí, hermano, Dios ha extendido su gracia, y porque nosotros hemos logrado entender que si estamos siendo salvos, hermanos, no es por nuestra linda cara, es porque Dios nos tiene mucha misericordia, eso es todo. Es porque Dios, hermanos, se compadeció de nosotros, y aquí estamos, hermanos, para eso. Sigo leyendo, hermano, dice, entonces dice, hermanos,
Vuelvo a leer el verso 25, porque no quiero, hermanos, dice que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte 2000 años, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego, ¿qué dice en el verso 26? Todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión, ¿quién? El libertador que apartará de Jacob, ¿qué? ¿Y no fue esto lo que dijo el profeta Daniel, hermanos? ¿Verdad que eso fue exactamente lo que dijo el profeta Daniel? Deje el dedo ahí puesto y vayamos otra vez a Daniel. Estamos en Daniel capítulo 9, estamos en el pasaje que leíamos de la semana 70. Vean, hermanos, como dice en el verso 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Se dan cuenta, hermanos, que se refiere tanto al pueblo como a la ciudad. El remanente y la ciudad de Jerusalén. Esta es la profecía, hermanos, que cumple con la historia en este mundo. Dice, hermanos, 70 semanas están destinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar, ¿qué dice? La prevaricación, y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, y para traer la justicia perdurable, y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Imagínense, hermanos, que en qué pocas palabras resume esto. Ahora volvamos otra vez allá. Estamos otra vez en Romanos. Dice, hermanos, verso 26. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. ¿Sabes qué significa eso, hermanos? Quitará el pecado, quitará la iniquidad. Eso, hermanos, es lo mismo. Cabal, se está cumpliendo, hermanos, aquí lo que está profetizado por Daniel. Y aquí lo está repitiendo el apóstol Pablo. Y este seré mi pacto con ellos, dice, cuando yo quite sus pecados. Oiga, ¿verdad que está claro? Viene el momento, hermanos, cuando también el Señor va a quitar el pecado de Israel, porque está escrito. Dice, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite su pecado, sus pecados. Así que en cuanto al evangelio, que son enemigos, ¿por causa de qué? Ahí está. Entonces, hermanos, ¿por qué cree usted que Israel ahorita son enemigos de Dios? Aunque ellos no lo creen así, por supuesto, ¿eh? Desde luego, hermanos, ellos blasfeman y maldicen a Jesucristo, si son enemigos de Dios. Pero dice Pablo aquí, son enemigos por causa de vosotros, como que dice por ustedes los gentiles, porque los judíos no topan a los gentiles, hermanos. Miren, no hay cosa más repugnante, hermanos, para un judío hasta la fecha, que pensar, hermanos, en los gentiles. Son muy soberbios, hermanos, muy discriminadores, y eso mismo los tiene bloqueados, hermanos. Esos 144,000 judíos que se van a levantar, hermanos, para predicar, tendrán que tener una gran compasión y predicarán a los gentiles. Y predicarán a los gentiles. Tienen que ser, hermanos, judíos con otra mentalidad, ya no con la que tienen ahora. El judío de ahora, hermano, muy soberbio, muy altivo. Solo piensa en sí, son ¿qué? Xenófobas. Y piensan tanto en ellos, en su raza y en su tierra. Y ahí los gentiles son lacra. Ellos, hermanos, tienen un odio, tienen un particular odio hacia los gentiles. Eso de odio es difícil que se lo saquen. A menos, hermanos, que les caiga encima un juicio como la Biblia le llama la gran tribulación. Es ahí cuando Israel, hermanos, van a abrir los ojos y se van a sensibilizar, porque van a necesitar de Jesucristo, quiera o no, lo quieran o no. Entonces, hermanos, vean cómo dice la palabra de Dios. Vuelvo a leer el verso 28. Así que en cuanto al evangelio, dice, son enemigos por causa de vosotros. O sea, ustedes son los causantes. Pero cuando la iglesia gentil sea quitada de aquí, hermanos, ya no hay más estorbo para ellos, ¿verdad? Como ahorita son enemigos por causa de ustedes, y como el Señor nos va a llevar con él, nos va a arrebatar, nos quita el Señor. Se quitó el estorbo para Israel, ahora Israel, hermanos, tiene la puerta abierta. Entren, pues, comiencen a funcionar. Dice, hermanos, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, ¿cómo son? Son amados por causa de los padres, Abraham, Isaac, Jacob, David. ¿O no cree usted, hermanos, que Dios ama a su pueblo solamente por hijos de quienes son? Por sus padres, Abraham, Isaac, Jacob. Quiere decir, hermano, de que todo esto, hermanos, miren, por eso es que son amados. Por los gentiles, hermanos, el Señor los tiene también así. Pero ahora, hermanos, pero son amados en cuanto a la elección, a la predestinación, a los planes de Dios. Luego dice, hermanos, en el versículo 29, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. ¿Saben, hermanos, qué quiere decir esto? Que cuando Dios llamó a Abraham, hermano, le dijo,
benditas serán en ti todas las simientes de la tierra. ¿Usted cree, hermanos, que esa palabra cambia? No, porque el llamamiento de Dios es irrevocable, hermanos, eso no va a cambiar. En Abraham son benditas todas las simientes de la tierra, y eso no va a cambiar. Así que Israel, hermanos, es amado. No puede ser de otra manera, porque Dios no ha cambiado. Luego dice, hermanos, en el verso 30, pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Como quien dice, qué bueno que desobedecieron, ¿va? Porque si no, usted no se salva. Así que, hermanos, qué bueno que desobedeció Israel para que usted y yo fuésemos, hermanos, fuésemos salvos. Y luego dice en el verso 31, así también estos, dice, ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Y otra vez, ¿verdad, hermanos? Que todo apunta a una restauración, y que Dios les va a otorgar una nueva misericordia a Israel. Está escrito, hermanos. Dice en el verso 32, porque Dios, dice Pablo, sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Qué precioso es Dios. Ya se dan cuenta, hermanos, que Dios ama tanto a judíos como a gentiles. Miren cómo dice. Y por eso es que dice que Dios los hizo desobedecer para poder tener misericordia de nosotros. 2000 años de misericordia. ¿Sabe usted una cosa, hermanos? Desde Abraham hasta Jesucristo, ¿sabe cuántos años hay? 2000. Desde Abraham a Jesucristo. Desde la fundación del pueblo judío hasta Jesús, 2000 años. Y de Jesús para acá, 2000. Así que 2000 años para Israel y 2000 años para el pueblo, para nosotros. ¿Qué le parece? ¿Verdad que ha sido bondadoso Dios con nosotros, hermanos? Luego sigo leyendo, hermanos, dice. Entonces dice Pablo, porque Dios sujetó a todos en desobediencia, verso 32 estoy leyendo, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. ¡Oh, profundidad! Mire, Pablo, hermanos, está tan maravillado de conocer esta revelación. Y dice Pablo, ¡oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios! ¡Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos! Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio el primero para que le fuese recompensado? Porque de Él, y por Él, y para Él, son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fíjense, hermanos, qué maravilla. Cuando Pablo, hermanos, llegó a comprender esta revelación, porque, hermanos, nosotros tenemos la dicha que la estamos entendiendo ahora, pero Pablo la entendió en aquellos días, hermanos, cuando la profecía tenía una proyección hacia lo venidero. Ahora nosotros estamos, hermanos, ya en ese tiempo. De todas maneras, necesitamos la revelación, si no, no podemos entender estas cosas. Hermanos, y Pablo no puede dejar de expresar, hermanos, con asombro, profundidad de riquezas de la sabiduría de Dios. Está asombrado Pablo, hermanos. Es algo muy grande lo que él está entendiendo, hermanos, de la revelación de Dios. Este es el plan de Dios, hermanos. Ahora, hermanos, en base a eso, volvamos a Daniel y concluyo con la última semana. Verso 27, dice, hermanos, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Es que solo por eso me detuve un poquito, ya vieron. Porque, hermanos, dice que en esa última semana el Señor va a confirmar su pacto con muchos judíos. Otra vez, es la restauración, lo que estamos leyendo hace un rato. Él va a restaurar otra vez a 144,000 judíos. Es lo que está profetizado ahí, hermanos, en Apocalipsis. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Ahora escucha lo siguiente, hermanos, porque entre punto y coma, hablamos de periodos diferentes, o mejor dicho, de eventos tremendos. Pero lo que yo quiero, hermanos, es que usted le ponga sentido a lo siguiente. Si las 69 semanas hasta el Mesías príncipe fueron semanas de años, tenga seguro, hermanos, que esa última semana tiene que ser igual. No va a cambiar la forma de conteo, tiene que ser igual. Y esa última semana significan 7 años literales, hermanos. Literales. Y eso lo podemos confirmar en otras partes de las Escrituras, donde ustedes van a ver, hermanos, cómo el Señor corrobora que se está refiriendo a años literales. Son los 7 años de la gran tribulación. Son los 7 años, hermanos, en que sobre el mundo se avecinan juicios terribles. Y estos 144,000 hermanos predicarán, hermanos, en tiempos angustiosos, de mucha persecución. Y muchos gentiles también, hermanos, aceptarán a Jesucristo, reconocerán a Jesucristo por la prédica de ellos. Una última oportunidad de salvación, hermanos, a algunos, pero no a nosotros, hermanos, los que ahorita tenemos oportunidad de estar en una iglesia, en esta iglesia gentil.
Pero vean, hermanos, cómo dice en el verso 27, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Luego dice, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Eso es lo que necesita revelación. Es lo que hemos estado predicando, hermanos. ¿Qué va a suceder, hermanos? A la mitad, a los 3 años y medio de la última semana. Estos hermanos 144,000 estarán predicando el evangelio, hermanos, de tal manera, hermanos, que el mundo va a ser sacudido con la prédica de ellos y de los gentiles, que también, hermanos, se van a enlistar como misioneros para predicar juntamente con aquellos el último mensaje del evangelio en el mundo, hermanos. Porque dice, y será predicado este evangelio a todo el mundo, entonces vendrá el fin. Estos 144, hermanos, estos 144,000, más otra cantidad indeterminada, hermanos, de gentiles que también estarán predicando, hermanos, ellos, hermanos, estarán predicando el último mensaje, el último evangelio que será predicado a todo el mundo. Pero a los 3 años y medio, hermanos, el mundo, hermanos, así como va, con todos esos sus movimientos democráticos y de globalización, el mundo, hermanos, unido bajo fuerzas tremendas para que se cumpla lo que también dijo Daniel del mundo. Dice, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán. Daniel advirtió, hermanos, que en el mundo iba a haber una gran unidad. Y se está dando, hermanos. Se está dando. Ahorita ustedes, hermanos, miren, el otro día leí un artículo que me llamó la atención. Ya se habla, hermanos, de la globalización de la justicia. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Ya las naciones, hermanos, ya piensan en la globalización de la justicia. ¿Qué pasa, hermanos, cuando se globalice la economía también? Se globalice la justicia, se globaliza la religión bajo movimientos ecuménicos, cuando el mundo, hermanos, tienda a la unidad. Entonces, hermanos, qué fácil será decretar algo, hermanos, en contra de todo y poder, hermanos, decidir los destinos del mundo, hermanos, bajo un mismo criterio. Y eso, hermanos, lo dijo Jesús. Hay 2 enormes capítulos ahí en el libro de Apocalipsis donde Dios habla de la bestia. No voy a hablar de eso hoy, hermanos. Es el surgimiento de la bestia. Y de una bestia horrible, hermanos, que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Los 10 cuernos, dice la Biblia, que son 10 gobernantes que todavía no han recibido reino, pero lo van a recibir durante 1 hora, dice. 1 hora quiere decir durante un periodo corto. Esos siete cuernos, hermanos, significa 10 gobernantes, los 10 gobernantes de las naciones más poderosas, que eso no se ha sucedido todavía, pero van a haber 10 gobernantes en el mundo, hermanos. No van a ser el G7 ni el G8, va a ser el G10. Ese grupo, hermanos, de los gobernantes de las naciones más poderosas del mundo, hermanos, les va a ser otorgado, hermanos, bajo un mundo ya unificado y globalizado. Ellos, hermanos, van a tener la voz y la representación en nombre de todo el resto y en nombre de todo el mundo. Entonces, hermanos, será tan fácil, hermanos, entender que aquí van a haber decretos que va a parar el pelo a la gente, hermanos. Y a los 3 años y medio va a surgir el peor de los decretos mundiales, hermanos. Va a ser quitada toda forma de religión de la tierra. La religión va a ser eliminada de la tierra. Está escrito y es muy clara la revelación. La religión, hermanos, todo tipo de religión y lo que miente a Dios y lo que miente a la Biblia será eliminado de la tierra. No pierda ahí Daniel. Vuelva a dejar su dedo ahí donde estamos en el libro de Daniel y pases, hermanos, al libro de 2 Tesalonicenses para que lo entendamos. 2 Tesalonicenses, amén. Vean, hermanos, desde que la iglesia, hermanos, comenzó a existir, siempre han habido los fanfarrones, hermanos, que andan poniendo fechas para la venida de Jesucristo. Y que ya va a venir, y ahorita, pero miren, hermanos, eso hace 2000 años para acá. Pero sin entender, hermanos, que hay profecías que se tienen que cumplir, como las que estamos viendo ahorita. Nosotros no podemos poner una fecha exacta, hermanos, pero sí habría que haber entendido que hay profecías y que hay señales. Aquellos, hermanos, van a decir, el Señor me reveló que Él va a venir la otra semana, y cuántos fanfarrones, hermanos, no hicieron a mucha gente vender posesiones y hacer verdaderas locuras creyendo que Jesucristo iba a venir en determinada fecha y nunca vino. Pero oiga lo que dice Pablo. Vuelvo a leer, estamos leyendo en el capítulo 2 de 2 Tesalonicenses, capítulo 2, verso 1. Dice Pablo, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, porque nosotros nos vamos a reunir con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Escuche, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá Jesucristo.
sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Quién es el hombre de pecado, hermanos? ¿Quién es el hijo de perdición? Es este mundo, hermanos, que se van a unir. Y a los 3 años y medio exactos, la Biblia hasta lo pone en otra parte con fecha, dice 1260 días. Quiere decir que está tan claro que se refiere a días específicos, para que no haya duda. 1260 días. Dice, hermanos, va a ser decretado en el mundo, hermanos, la eliminación y prohibición, hermanos, de cualquier tipo de religión, bajo el argumento de que la religión, hermanos, es la que crea el fanatismo y las pugnas entre los pueblos. Ese será, hermanos, el error más grande que cometan en este mundo, ignorando, hermanos, que todas las naciones, todos los pueblos están sustentados, están fundamentados en una base religiosa. Al quitar la base en la cual están sustentados los pueblos, se va a desplomar todo el mundo. La imagen de Nabucodonosor se desploma allí. Eso es, hermanos. Ahora escuchen lo que está pasando. Dice, hermanos, sigo leyendo Tesalonicenses, dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. El hombre de pecado es una expresión genérica, se refiere a la humanidad pecadora. Se va a manifestar en el mundo una humanidad perversa. Esos movimientos de derechos humanos, póngale oído y no quite ustedes la atención de eso. Esos movimientos de derechos humanos, hermanos, apuntan, hermanos, a la exaltación del hombre en la tierra, el 666, que es número de hombre. Y todo apunta, hermanos, al desenlace. Ahí convergen toditita las profecías. Aquí se entiende cuál es la función del falso profeta, cuál es la función de la bestia, cuál es la función, hermanos, del anticristo, cuál es la función del 666, cuál es la función de todo. Aquí convergen todas las profecías y venimos a entender, hermanos, una concordancia perfecta, no especulada. No hay que especular. La palabra de Dios es muy clara. Vean, hermanos, como dice entonces en el verso 3. Nadie os engañe, dice, en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes, Jesucristo, se está refiriendo a Jesucristo, no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual, oiga, se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Póngale sentido, hermanos. Se va a levantar en el mundo una generación, hermanos, perversa, maligna, un mundo, hermanos, donde ya la gente se burla de Dios y se ríen de Dios y se ríen de la Biblia. Vaya usted a una universidad ahora, hermanos, ahí le enseñan a usted que, hermanos, que usted es estúpido si cree en Dios. De veras. Por lo menos cuando yo estudié en la universidad, imagínense, hermanos, hace años, así me enseñaban ahí. Y yo lo oí de algunos maestros míos ahí, de algunos catedráticos. Se ríen y se mofan, hermanos, y consideran, hermanos, tontos e ignorantes a aquellos que todavía creen en Dios. De veras. Las cosas se van de peor en peor, hermanos, y esto es casi ya una generalidad. Pero nosotros, hermanos, estamos llegando a un tiempo donde, hermanos, miren, la Biblia, oiga lo que dice la palabra, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Ahí está. ¿Quién? ¿Quién se sienta en el lugar de Dios, hermanos? El hombre. El hombre. A los 3 años y medio de esa última semana, hermanos, se va a levantar un decreto mundial que va a eliminar toda religión, todo lo que miente a Dios, todo lo que suene a Biblia, será prohibido, eliminado de la tierra, hermanos, y en lugar de Dios, hermanos, los hombres dirán: aquí en este mundo no hay Dios, nosotros somos la razón de este mundo. El hombre se declarará, hermanos, él a sí mismo, aunque no lo va a decir así, quizás con esas palabras, ellos se pondrán, como quien dice, en lugar de Dios. Se sentarán en el templo de Dios, como quien dice: aquí el culto a Dios no vale, nosotros somos aquí. Lo que uno puede hacer. Y así, hermanos, miren, vaya a conocer usted un poquito la mentalidad de los europeos. Ojalá algún día tenga usted la oportunidad de platicar con algunos de ellos para sacar usted una su encuesta. Se va a dar cuenta. El materialismo que predomina allá, hermanos. No se cree en Dios ya. No se cree en religiones ya. Eso de que la religión es el opio de los pueblos, eso está metidísimo en la conciencia de la gente. En la conciencia de las naciones que se precian de ser más preparadas, más adelantadas. Hay un rechazo, hermanos, a las cosas de Dios. Cada vez va a ir en aumento. Esto, hermanos, va en avance, y nosotros nos estamos acercando al final de la profecía.
Nos estamos acercando al final de todas las cosas y Pablo lo advirtió. Tanto no va a venir Jesucristo hasta que antes venga la apostasía. Apostasía, hermanos, es el apartamiento total de la fe. No habrá fe. Y Jesús lo dijo un día: cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿hallará fe en la tierra?, preguntó. No va a haber fe. Ya no va a haber fe. Por eso es que viene en juicio, a hacer un juicio de destrucción. Ahora, oiga bien. Dice, hermanos, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Me imagino, hermanos, porque eso no está escrito, solo Pablo hace una referencia. Cuando Pablo estuvo entre los tesalonicenses, ha de haber hablado largo y tendido acerca de esta profecía. Ha de haber dicho muchas cosas, hermanos. Y aquí les hace memoria. Acuérdense todo lo que yo les dije. Recuérdense que yo se los he estado advirtiendo. Y miren, hermanos, como dice ahora en el verso 6. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Escuchen, hermanos, la Biblia, la palabra del Señor habla, hermanos, de una generación a la cual la Biblia le llama la bestia. Es el hombre, hermanos, que ya sacó a Dios de su vida, de su historia. Fuera Dios. En ese momento, hermanos, el mundo es calificado como la bestia. Es una raza humana que ya no tiene entendimiento, fue bloqueada, entró un espíritu de error en millones y millones y millones y millones de habitantes. Y usted me dirá a mí, y muchos se preguntan eso, ¿y cómo es posible que tanta gente del mundo pueda ser engañada? Muy sencillo. Sí, pues eso para el diablo no tiene ningún problema. Al diablo lo mismo le da engañar a uno que engañar a 1 millón o a millones de millones. Gente que no tuvo temor de Dios, ni que nunca buscó a Dios, ni creyó en Dios de verdad. Lo cierto, hermanos, es que en el mundo se van a cumplir un periodo de 7 años, pero a los 3 años y medio, esos 3 años y medio, hermanos, miren, son fatales, son fatídicos. La Biblia, ¿cómo menciona esos 3 años y medio, hermanos? En esos 3 años y medio, hermanos, o 1260 días que van a predicar los 2 testigos, los 144,000, si quieren leámoslo rápidamente, hermanos, ahí en el libro de Apocalipsis, capítulo 11. Leo del verso 1 en adelante rápidamente, hermanos, porque miren, si nos entramos a la profecía, esto se vuelve muy largo, pero pónganle mucho sentido a esto. Estoy en el capítulo 11 de Apocalipsis, dice: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Están contados, hermanos, 144,000. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa. ¿Cuánto tiempo? Ya se dio cuenta, hermanos, que es fatal esos 3 años y medio. A los 3 años y medio van a matar. En el mundo, hermanos, habrá una conciencia extraña. Tal vez usted ahorita no me lo entiende, o nos cuesta comprender esto. Va a entrar una extraña conciencia, hermano, de que los únicos que no quieren soltar su religión cuando ya todos decidieron de ella son los judíos, hermanos. Entonces los van a matar. La Biblia habla que van a ser decapitados, y eso menciona las Escrituras. Ellos, hermanos, junto con los gentiles que van a profesar la fe, serán decapitados, hermanos, ahí en la plaza, en la santa ciudad, para que se cumplan en ellos muchas figuras. Quiere decir, hermanos, que el ministerio de los 144,000 solo va a durar 3 años y medio, el mismo periodo que Juan el Bautista, porque esos 144,000 son los Elías que iba a venir en los días antes de Jesucristo. Estos 144,000 dice que tendrán el poder de cerrar el cielo para que no llueva. ¿Y quién hizo eso? Elías. Estos son el Elías que habría de venir antes del día terrible de Jehová. Pero también Juan el Bautista fue otro Elías. Es que la profecía es cíclica. Juan el Bautista es un Elías que habría de venir antes de Jesucristo. Y ahora, hermanos, viene la última manifestación del espíritu de Elías en los 144,000, antes de que caigan los juicios de Dios, antes de que venga el día grande y terrible de Jehová. Acuérdense que después de Juan el Bautista no vino el día grande y terrible de Jehová, pero la profecía dice: y vendrá Elías antes que venga el día grande y terrible de Jehová. Entonces quiere decir que la venida de Elías todavía está pendiente, ¿eh? Hay un acontecimiento que es la venida de Elías, hermanos, y son estos 144,000. Sigamos leyendo, hermanos. Yo creo que leerlo nos va a ayudar a entender. Dice en el verso 3: y daré a mis 2 testigos que profeticen. ¿Por cuánto tiempo? Solo les está permitido a estos predicar o profetizar 1260 días vestidos de cilicio. Esto, hermanos, quiere decir, hermanos, con mucho dolor, con mucha aflicción. Van a predicar 1260 días, que es lo mismo, hermanos, por si a alguien no le queda claro que son 3 semanas y media. Aquí lo explica, hermanos, ya con numeritos.
1260 días, para que se entienda que estamos hablando de años de años literales. 1260 días equivale, hermanos, a decir 3 años y medio de 360 días cada año. Ahora fíjense bien, hermanos, dice, estos, dice, testigos, verso 4, son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de toda la tierra. Ya expliqué que los 2 olivos, hermanos, es el olivo silvestre y el olivo natural, la iglesia judío-gentil que va a existir en la gran tribulación. Estos son los 2 olivos, la figura es muy clara. Luego dice, hermanos, si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos, y si alguien quiere hacerles daño, debe morir él antes de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Aquí están los 2 pactos. Aquí están, hermanos, miren, los 2 testigos, Moisés y Elías, el pueblo judío y la iglesia gentil. Los 2 testigos que aparecieron a la par de Jesucristo en la transfiguración. ¿O no fue así? ¿Verdad que fue Moisés y Elías los que aparecieron, hermanos, allá en el monte de la transfiguración? Luego dice, hermanos, y cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá. ¿Y qué? Y los matará. Aquí está, hermanos, el fin. Estos testigos, hermanos, estos 144,000, durante 3 años y medio, 1260 días, les está permitido predicar. Después van a morir. Y van a morir decapitados, para que se cumpla en ellos la figura de Juan el Bautista y la figura de Elías. ¿Saben ustedes, hermanos, qué pasó con Elías? 3 años y medio, escondido, hermanos, allá. ¿Y saben qué le dijo Jezabel, tipo de la religión? Le dijo, hermanos, que así me añadan los dioses si mañana a esta hora tu cabeza no está como la una de ellos. Elías fue, hermanos, amenazado con ser decapitado. Elías fue amenazado con ser decapitado y estuvo 3 años y medio escondido buscando el socorro de Dios. Juan el Bautista predicó igual, 3 años y medio. Y después de eso, ¿qué hicieron con Juan el Bautista? Decapitado. Y estos 144,000 predican por 3 años y medio y después, ¿verdad que cumplen con la figura de Elías los 3? Cabal, es perfecto, hermanos. Entonces, hermanos, quiere decir que en esta última semana va a ser seria la cosa, hermanos. Va a ser difícil porque, hermanos, a los 3 años y medio de esta semanita que ya se acerca, hermanos, ya está muy cerca, en el mundo va a ser eliminada la religión, y hay de aquellos que ahorita no aprovechan para buscar a Dios. Porque miren, hermanos, a los 3 años y medio va a ser prohibida todo tipo de religión y toda reunión con fines religiosos, eliminado del mundo, a nivel de decreto. Así como, hermanos, así como un día Nabucodonosor decretó que todo el mundo ahí no debía adorar ningún otro Dios, sino solo su imagen. Cabal, hermanos, eso cumple. Es la abominación desoladora. A eso se le llama la abominación desoladora, hermanos, porque la religión, todo forma de culto, porque si ustedes se dan cuenta, no dice aquí, y el evangelio será quitado del mundo, dice el apóstol Pablo, el cual se opone contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. No dice contra el Dios verdadero, sino contra todo lo que se llame Dios. Está dando a entender que cualquier tipo de religión, ¿va? La religión va a ser eliminada de la tierra, hermanos, cualquier tipo de religión. Y luego dice, hermanos, de tal modo que Él se sentará como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Quién? El hombre de pecado, la raza pecadora, una humanidad pecaminosa. Es el mundo. El hombre endiosado, hermanos, el hombre en su soberbia, el hombre en común consenso, de acuerdo, hermanos, en que la religión es lo peor que puede haber en este mundo. Las religiones van a ser eliminadas. Ojalá usted no se tenga que recordar de mis palabras. Ojalá usted sea de los que se marchan de aquí, porque si a usted le toca estar en esos días, se va a acordar de mis palabras. Muy tarde. Usted y yo, hermanos, tenemos, hermanos, que entender estas cosas para prepararnos y para estar listos para el encuentro con Jesucristo. Pero si alguien, hermano, no se prepara, le va a tocar oír y recordarse estas palabras. Bien dijeron esto en aquella iglesia. No, hermanos, creamos en la palabra del Señor. Lo que está dicho, sí se va a cumplir. Téngalo usted absolutamente seguro. Se va a cumplir. Entonces, hermanos, volvamos porque quiero concluir en el libro de Daniel. Dice, hermanos, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Verso 27. Y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Ahí va a ser eliminada la religión. Por eso, hermanos, dice, y será, oiga como dice, hermanos,
hará cesar el sacrificio y la ofrenda. El sacrificio y la ofrenda, hermanos, es una forma para designar el culto, un culto. Y dice que hará cesar la ofrenda y el sacrificio. Va a ser quitada la religión. Toda forma de culto religioso va a ser quitada de la tierra. Y luego dice, hermanos, después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador. ¿Qué creen ustedes, hermanos, que va a pasar en el mundo cuando la religión sea eliminada? Y no haya, por lo menos la religión, bueno, que malo, aunque sea consejitos morales le da a la gente. ¿Qué va a pasar cuando en el mundo, hermano, la gente ya no tenga el acicate de una religión que le diga que hay que vivir correctamente, de que no hay que ser un adúltero, de que no hay que robar, de que hay que hacer cosas buenas? El mundo va a entrar en una depravación, hermanos, como usted no se imagina. ¿Saben qué dijo Jesús, hermanos? Como en los días de Sodoma y Gomorra será la venida del Hijo del Hombre, dijo. Habrá una perversión sexual, hermanos. El mundo estará lleno de homosexuales, lesbianas y gente aberrable y muy violenta. Habrá mucho crimen, habrá mucha violencia, hermanos. Y Jesús lo dijo. El mundo, hermanos, habrá tanta cosa. En los días de Noé, dice la Biblia, hermanos, y la tierra estaba llena de violencia. Y toda carne había corrompido su camino delante de Dios. Y Jesús dijo, como en los días de Noé será el regreso del Hijo del Hombre, como en los días de Lot, o en los días de Sodoma y Gomorra. Quiere decir, hermanos, que en el mundo 3 años y medio va a soportar Dios a este mundo, hermanos. Después de que maten a aquellos hombres de Dios, a aquellos profetas que se van a levantar, hermanos, a la mitad de la semana. Miren, hermanos, el mundo se va a entregar a una depravación. Dice que van a hacer fiestas, se van a enviar regalos. ¿Lo leyeron ustedes ahí? Se van a enviar regalos unos a otros. ¡Ay, al fin quitamos a aquellos que nos atormentaban! Porque estos profetas, hermanos, les hacían conciencia de sus pecados a la gente y eso ya no lo soportaban. La gente ya estaba harta de estar oyendo que le señalaran sus pecados. Entonces, hermanos, dice que van a hacer fiesta, van a celebrar y se van a entregar a una vida disoluta. Y cuando eso hagan, hermanos, algo va a pasar. Algo va a pasar. De alguna manera Dios los va a congregar en el Valle de Megiddo. Allá, hermanos, la gente se va a juntar para ir a celebrar una gran fiesta mundial. Es probable, hermanos, esto ya es una cosa mía. Es probable, hermanos, que ahí en el Valle de Megiddo ellos desafíen a Dios para decir, les vamos a demostrar que Dios no existe, y para que vean que no existe, vamos al Valle de Megiddo, ahí vamos a decretar la no existencia de Dios. Es probable que lo hagan, hermanos. Y cuando lleguen al Valle de Megiddo, hermanos, ahí se van a cumplir todas aquellas profecías que tienen gran abundancia de pasajes, hermanos. Dios entrará en juicio y ahí comienza, ahí, hermanos, es donde Dios declara y dice que rugirá Dios desde el cielo en la batalla de Armagedón, donde dice que Dios hará llover sobre toda la raza humana, sobre todos, una lluvia de granizo, hermanos, como del peso de un talento, 135 libras más o menos. Dios, hermanos, dice que va a devastar la tierra. Ya en la carta de hoy hay muchos pasajes y ya hemos hablado de Armagedón en otras ocasiones. No me voy a detener a hablar sobre eso porque es muy largo, hermanos, ya sería tema aparte. Pero, hermanos, Dios va a destruir la tierra. Dice que los hombres después del juicio de Dios será como estiércol sobre la faz de la tierra. Y alguno dirá, es que yo no puedo creer que Dios sea así. Pues, hermanos, lo mismo diría Dios. Yo no puedo creer que los hombres sean así. Si los hombres se han rebelado contra Dios, hermanos, y han declarado con soberbia, han desafiado a Dios, hermanos. Y yo he oído a algunas personas que dicen, es que Dios no es vengativo. Lea la Biblia y va a ver que sí. Oh Dios de las venganzas, muéstrate, dice la Biblia. Y Dios hará venganza de ellos, dice. Lo que pasa es que muchos no han leído la Biblia. Léala. Dios se va a vengar, hermanos. Eso sí, es muy paciente y ha tenido mucha paciencia para esperar. Está esperando hasta el colmo. Pero se acerca al final de la semana 70 de Daniel, hermanos. Y mire, véalo en la semana 70 de Daniel, con eso concluyo. Dice, hermanos, y por otra semana, vuelvo a leer desde el principio el verso 27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, ya lo vimos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, se quitará la religión. Y luego dice, después, con la muchedumbre de las abominaciones, del pecado, el misterio de la iniquidad, serán esos últimos 3 años y medio restantes. Vendrá, dice, el desolador, es lo peor. Es el pecado, hermanos, es la abominación desoladora que habló el profeta Daniel. Hasta que venga, dice, la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. ¿Qué es lo que está determinado? El juicio de Dios, hermanos. El juicio de Dios. Ya hemos hablado muchas veces de eso,
Pero nada malo sería, hermanos, que este miércoles, si el Señor lo permite, hablemos de ello. Vamos a hablar con muchos pasajes, hermanos, para que ustedes vean qué profecía más clarísima, hermanos, de lo que se avecina. Ahora, hermanos, la gente saca unas sus películas ahí, hermanos, que son una verdadera basura. Armagedón, y sacan una cosa que algo se viene sobre la tierra y que los hombres con su ciencia vienen y logran arreglárselas ahí. Lo que no entienden, hermanos, es que la batalla de Armagedón no va a ser el juicio de la naturaleza contra la tierra, es el juicio de Dios. ¿Y quién podrá contender con Dios, hermanos? No hay hombre que se pueda parar ni con su triste ciencia, hermanos. ¿Cómo van a poder detener una lluvia de granizo sobre toda la tierra durante varios días? La Biblia dice, de día y de noche pasará, dice. Y dice, y granizo barrerá el refugio de la mentira, dice, el mundo. Entonces está profetizado, hay muchos pasajes que lo dicen, hermanos. Lo que pasa es que los hombres no lo creen. Pero ustedes y yo, hermanos, estamos a las puertas, a las cercanías del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar al Señor, hermanos. Cristo viene ya, regresa mi Jesús, en las nubes todo ojo le verá. Prepárate, hija de Sión, que el clamor se escucha ya. No te halles durmiendo el Salvador. Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Cristo viene ya, regresa mi Jesús, en las nubes todo ojo le verá. Prepárate, hija de Sión, que el clamor se escucha ya. No te halles durmiendo el Salvador.